inicio a nuestra segunda ponencia, la cual es claves diagnósticas en tuberculosis, las estrategias de detección de la tuberculosis activa y latente. Continuamos con este programa, donde sabemos que la tuberculosis continúa siendo uno de los principales retos para la salud pública, por lo que contar con estrategias diagnósticas oportunas resulta fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes y fortalecer las acciones de control. Para este punto vamos a desarrollar este tema importante. Nos acompañarán dos destacados especialistas con la compañía de nuestra moderadora, la maestra Cintia Fabiola del Castillo, el doctor Joaquín Cervantes, médico cirujano y maestro en Ciencias de la Salud Pública, con una amplia trayectoria en investigación y control de enfermedades infecciosas, y el doctor Álvaro Mongui Cruz, especialista en diagnóstico molecular y enlace científico, reconocido por impulsar estrategias de innovación y acceso al diagnóstico. ¿Qué nos estarán compartiendo? Claves diagnósticas en tuberculosis, estrategias de detección para la tuberculosis activa y latente. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Hola, hola. Bueno, buenos días para todos, espero que estén muy bien, un gusto estar acá y antes que nada pues agradecido con el Laboratorio Microtec, con el Químico Salvador y por supuesto con todos los demás asistentes que seguro harán el resto de la jornada muy enriquecedora para todos. Quiero iniciar y justo creo que este es el tema que decidí englobar dentro del contexto de la presentación, y es el tema de la tuberculosis y la farmacoresistencia, los desafíos diagnósticos, pero también las nuevas estrategias. Entonces, vamos a arrancar. Decidí iniciar la presentación con algunos datos más generales de lo más global a nivel mundial en temas de tuberculosis, y esto según lo que reporta la Organización Mundial de la Salud en el último de los reportes de tuberculosis, que es el del 2025. La tuberculosis sigue siendo la infección que causa mayor cantidad de muertes a nivel global, con casi un poco más de 1.2 millones reportadas para el 2024, y un dato no menor que casi 11 millones de personas están siendo afectadas, a ver si esto nos ayuda, anualmente también, o sea, casi 11 millones de nuevos casos de tuberculosis anuales, que no es un dato menor. Ha habido estrategias, por supuesto, para enfrentar esto y se han salvado más de 80 millones de vidas con todas las estrategias terapéuticas que en este momento están disponibles, pero hay todavía mucho por hacer, ¿no? Y creo que eso es parte del mensaje ahora cada uno, y va a ser parte de la invitación, es que nos preguntemos cómo está la situación de la tuberculosis, pues no solamente en las Américas, pero también en México. Y seguramente entenderán que hay un potencial importante. Entonces vamos primero a todo el continente americano para el 2023, y eso es con datos de la Organización Panamericana de la Salud. En temas o la incidencia, cuando vemos, por supuesto, por casos notificados por cada 100.000 habitantes, está lo que se reporta y lo que se estima. Y aquí, año tras año, y para el 2023, en realidad siempre hay una brecha. Esa brecha de lo que se notifica y de lo que se estima suele ser de un 20 o un 25, a veces un 30%. Y eso va a depender de la robustez que tienen los sistemas de salud para detectar los casos que en realidad son activos de tuberculosis. Pensemos que independiente de esa brecha también se definieron algunos objetivos globales de alcanzar, y es reducir, por ejemplo, esa incidencia al 2025 en 13.7, pero la teníamos en 32.8. Y si se fijan en los últimos, en este lapso de tiempo, realmente en vez de disminuir, incrementó. Y esto lo que impone es que en realidad si nos quisiéramos alinear a los objetivos de reducción de la incidencia de la tuberculosis en las Américas del 2025, tendríamos que hacer una reducción del 58%, y dar un salto tan grande es muy difícil. Bien, si lo vemos ahora con el tema de la mortalidad, ustedes ven acá que realmente en todas las Américas ha habido también un incremento del más o casi muy cercano al 44%, pero el salto es aún más grande con relación a reducir nuevo la tasa de mortalidad con los datos, con las métricas que se tenían definidas para el 2025, y el 2025 pues ya tenemos que tener en perspectiva la meta del 2030, entonces quiere decir que esa reducción requerida del 83 en la realidad ahora es mayor. Entonces, en vez de estar mejorando, en realidad todo el continente americano está empeorando, y ese creo que es uno de los mensajes claves que seguramente en el contexto clínico en diferentes países, pues si no lo hemos visto, lo veremos. Ahora, la situación
La situación de la tuberculosis en las Américas y ya con un enfoque particular en México es la siguiente. Acá está la incidencia también reportada por 100.000 habitantes, pero están rankeados todos los países del continente americano del que tiene una incidencia mayor a la menor. Y México ahí está en la posición número 19. Cuando lo vemos desde esa perspectiva decimos, bueno, no estamos tan mal, pero no estamos del todo bien. Y esto en realidad tiene una trascendencia o cambia de forma dramática cuando yo veo la carga total de la enfermedad. Cuando lo vemos en temas de casos totales estimados, en realidad aquí sí ya pasamos a la tercera posición. Entonces nos posiciona por debajo de Brasil y de Perú, que igual Brasil pues tiene un buen de casos que en realidad no debería o que tenga una mayor población. Quiere decir que en realidad hay una oportunidad importante de avanzar, por supuesto en Perú, que ha tenido datos históricos de una alta incidencia de casos totales estimados de tuberculosis, pero México ocupa la tercera posición y eso no es un dato, de nuevo, hay que pues tenerlo en perspectiva y revisarlo con cuidado, ¿no? Ahora, cuando lo vemos alineado ya a los objetivos de cada país de reducción de la incidencia y de la mortalidad, justo en esa estrategia, la meta del 2015 al 2024, o sea, lo que se buscaba en ese lapso de tiempo, es que, por ejemplo, en muertes hubiera una reducción del 70%, pero lo que ocurrió fue un incremento del 23%. O sea, en vez de ir en la misma línea, vamos en dirección opuesta. La incidencia, en vez de reducirla un 50%, la aumentamos un 13%. Entonces está aumentando esa brecha en que realmente impactemos de forma favorable y pues poder de nuevo impactar favorablemente pues el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con tuberculosis. Ya específicamente en el reporte global de la tuberculosis de la OMS que salió este año con datos del 2024, esto es lo que tenemos. La incidencia en realidad año tras año ha ido aumentando en la última década, aunque de forma, digamos que aparentemente no tan significativa, en realidad ha sido consistente el incremento. El número estimado de muertes también se vio exacerbado aquí en los últimos 3 o 4 años con un incremento. Esta variabilidad también da una razón de que la estimación suele estar por encima de lo que se está detectando en realidad de casos o de muertes relacionados con tuberculosis. Y muy importante, y esto es en lo que voy a enfatizar el resto de la presentación, es el tema de la resistencia. Acá ustedes ven número estimado de personas que desarrollaron tuberculosis multiresistente o al menos resistentes a rifampicina, o sea, TBR o MDR, y ha habido un incremento también sustancial en los últimos años. Acá ustedes de pronto no alcanzaban a ver, pero esa variabilidad, o sea, lo reportado es esto, lo estimado va desde este máximo a un mínimo que incluso está por debajo de la línea base que es 0. Cuando esta tendencia ocurre o se observa, lo que da razón es que en realidad nos estamos moviendo en una franja que es superior y la estimación de casos de tuberculosis resistentes, al menos a rifampicina o MDR, es más y podría ser significativamente más alto de lo que se está reportando. ¿Cuánto? Podría ser un 15, un 20, un 25, un 30% o incluso más. ¿Bien? Porque algo que tristemente está ocurriendo en el país es que la estadística no se está generando en tiempo real y hay datos que están quedando subdiagnosticados y muchos pacientes que en realidad no están siquiera siendo monitoreados en el sistema de salud. Una diapositiva o esta imagen me cautiva mucho porque en realidad está mostrando cómo es el resultado del tratamiento de pacientes que son resistentes a rifampicina o MDR a lo largo de los últimos años a nivel global. Y cuando uno ve este tipo de tendencia, aquí lo que quiero rescatar para que podamos hacer la interpretación de la segunda parte, es que entre más de este color verde es mejor. Es decir, año tras año ha habido un mayor éxito en el tratamiento, ¿sí? A nivel global, eso es con todos los datos de todos los países. Ya digamos, la falla en el tratamiento es lo que está en rojo, fallecimientos en naranja, pérdida de seguimiento de esto. Entonces, entre más efectivo es ese tratamiento de pacientes que tienen tuberculosis, que son MDR o al menos resistentes a rifampicina, pues da razón de que el sistema en realidad sí está funcionando para poder identificar y dar de forma acorde el tratamiento que esos pacientes requieren. En México este es el escenario y ustedes ven que en realidad ha habido años donde ha habido, digamos, de forma incluso más reciente, donde el tratamiento de estos pacientes aparentemente ha sido mejorando, pero ha ido empeorando, después otra vez mejora, otra vez empeora, y me gusta utilizar esa analogía y es como que va por ciclos de sexenios, pareciera, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? En general, el resumen de esto es que los casos del tratamiento están disminuyendo, mientras que los tratamientos fallidos
y fallecimientos están aumentando. Y esto, por supuesto, los que han podido participar de estos eventos, por ejemplo, en el INER, con el SENAPRESE, con el INER, por supuesto, el INDRE o en el Hospital General, allí han escuchado las charlas de diferentes entidades de SENAPRESE, etcétera, donde ya están mostrando datos que ellos son los que tienen la data más acertada. Pero ¿cuál es el mensaje? O más bien la pregunta con la cual quiero continuar es esta, y si es posible eliminar la tuberculosis en México. Y aquí la respuesta en corto es no, pero solo si continuamos haciendo lo mismo. Y eso es, creo que lo que quiero mostrar a continuación con un caso de éxito ya en un estado particular de cómo en realidad se ha habido una contribución, pero necesitamos entender qué es lo que no estamos haciendo bien primero para saber cómo es que se ha ido abordando esta problemática. No sobra decir aquí que la baciloscopía fue definida como método de diagnóstico en 1882 y ya pasaron casi 150 años y todavía la seguimos utilizando de rutina para el diagnóstico. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál es la sensibilidad de la baciloscopía, no todos al tiempo, pero ¿cuánto podría estar oscilando? No tan baja, o es un poco más alta, pero está entre el 50 y el 60, que igual el 50% de una sensibilidad es, pues no es lo ideal. La mitad de los pacientes se nos están yendo a casa con un resultado falso negativo, ¿no? Entonces, sin decir más, quiero sobre todo que nos enfoquemos en esto, es porque estamos en realidad fracasando, y me refiero como país. Ahora, hay diferentes aristas, es un tema que es multifactorial en realidad. Yo me voy a centrar solo en algunas de esas variables o factores que en realidad han sido determinantes para mostrar por qué en realidad como país estamos fallando para controlar la tuberculosis. Y una de esas es porque hay una falta de atención a poblaciones vulnerables y de difícil acceso. Y cuando me refiero a esto es población indígena, privados de la libertad, habitantes de la calle y todo un tema complejo de migración hacia toda la frontera norte, por supuesto, que lograron los que pudieron atravesar la frontera sur también, pero que se quedan dentro de esos dos nodos complejos, donde también hay enfermedades de transmisión sexual, tasas o una incidencia muy alta de VIH, por ejemplo. El tema de la comorbilidad con la diabetes no es algo menor tampoco. Bien, entonces esto está allí y hay algunos, ya empezaron a estructurarse algunos programas para hacer una vigilancia activa en estas poblaciones, pero no está tan estructurado como en otros países. También una falta de detección preventiva y tratamiento de la tuberculosis. Y aquí cuando me refiero a esto es que podemos tener un paciente que es un caso activo de tuberculosis. Él tiene una serie de convivientes o de contactos en su día a día, pero al final acá en realidad lo que debería ocurrir ya en este momento es que debería haber un tratamiento molecular según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para que esa persona reciba un tratamiento adecuado, pero todos los demás, es decir, personas que de pronto no están infectadas o que tienen TB latente, en realidad deban ser analizadas por estas metodologías, y es parte de lo que nuestro siguiente colega va a explicar un poco más, porque esto en realidad tampoco está siendo monitoreado, es decir, toda la fase subclínica y de TB latente en realidad sigue habiendo un subdiagnóstico. ¿Cuántos contactos deberían ser analizados de un paciente que tiene una tuberculosis activa? ¿Cuántos? ¿Todos? Bueno, no pensaron que esto iba a ser tan interactivo, ¿cierto? Miren, en realidad deberían ser al menos 5 contactos. Hay especialistas y hay otros expertos que sugieren que podrían ser 10 o 20, pero es que esto tiene un costo al sistema de salud, hacer un análisis de todos esos contactos de los pacientes. Vamos a quedarnos con unos 5. Bien, el caso es que en este momento no se está haciendo una detección activa de contactos de pacientes que tienen TB activa. Bien, entonces eso es algo que también hay una falta de detección preventiva y tratamiento de la tuberculosis. Y hay más bien con relación a la prevención y al manejo de la tuberculosis resistente, pues va a ser importante también entender cómo es ese mapa de las pruebas que se están utilizando de diagnóstico. Aquí está en inglés, pero en realidad todo esto es lo que corresponde a las baciloscopías. Y estos son datos de SENAPRESE de este año con relación a lo que se hizo el año anterior. Es decir, esto es todo lo que está reportando SENAPRESE anualmente, y más del 50% de los diagnósticos se siguen haciendo por baciloscopía. Pero ¿qué hablábamos de la sensibilidad de la baciloscopía, que era muy baja? Y esta es la realidad. Bien, acá también está un porcentaje ya importante que está cayendo en la prueba molecular del expert, otras pruebas por PCR, por supuesto el cultivo, que incluso a nivel
nacional sigue siendo bajo con relación a cómo lo están también implementando en otros países de la región y otras metodologías. Pero creo que es muy claro el mensaje de que la vaciloscopía sigue dominando el diagnóstico de TB activa en el país, cuando en realidad no debería. Ya hay lineamientos de hace más de 5 o 6 años por la Organización Mundial de la Salud, donde esto en realidad debería haber cambiado. Y esto, aquí quiero hacer relación, es a justo esa detección de los fármacos, o de sensibilidad o resistencia a fármacos por diagnóstico molecular, que es baja. No me refiero a la sensibilidad o la capacidad analítica de la prueba, sino a la implementación del diagnóstico molecular dentro del tratamiento, más bien dentro del diagnóstico y tratamiento de los pacientes, o sea, dentro del programa. Acá hay una estimación de los pacientes que tienen resistencia o TB resistente a los medicamentos de primera línea y corresponde a un aproximado 2 o 3% de la población estimada con tuberculosis. O sea, de todos los pacientes que tienen tuberculosis, un 2 o un 3% suelen tener al menos resistencia a rifampicina o MDR. Bien, pensemos que esa es esa población que está en este recuadro. O sea, son pacientes que tienen TB activa con perfil de resistencia MDR. Bien. De todos esos pacientes, en este momento en el sistema de salud, los que están en rojo son pacientes que son notificados, en efecto, como que tienen tuberculosis MDR. Los que están en negro ya no pasan por el sistema de salud, nadie los detecta. Y son pacientes que siguen transmitiendo TB con un perfil de resistencia que es importante. Entonces estamos hablando de que un 31% de esos pacientes no fueron detectados y en la actualidad no son detectados por nuestro sistema de salud. Ahora, de todos los que están en rojo, solo los que están en verde son los que comenzaron un tratamiento adecuado. Los demás se les notificó, dicen, usted tiene TB multidrogoresistente, pero no inició el tratamiento. Entonces es un doble evento negativo. Bien, entonces en realidad estamos hablando de que hay un descuido, hay una desarticulación compleja dentro del diagnóstico a nivel nacional, que eso es lo que está impactando en los números actuales que se están registrando en el país. Una más, y es las limitaciones operacionales y los costos del diagnóstico molecular. Y esto en realidad no es para hablar en mal de ninguna marca, pero sobre todo lo que sí es del poder de negociación que tuvieron nuestros dirigentes y nuestros políticos en ese momento. ¿Por qué? El GeneXpert y todas las pruebas de point of care como esta, el TrueNAT y todas las que van saliendo a medida, tienen por supuesto unas ventajas que es dar una respuesta rápida que está alineado con los guías de la OMS, tiene un flujo de trabajo también sencillo que se pudieran hacer en zonas descentralizadas, donde hay una alta prevalencia, donde no hay un laboratorio centralizado, aplican muy bien en ese contexto, pero hay una presión de costos muy importante y unas limitaciones en capacidad. Si hay una zona de alta prevalencia, por ejemplo, como en Chiapas al sur o en Baja California al norte, o en Jalisco o en Chihuahua o en Sonora, en realidad a veces se quedan cortas esa capacidad que está instalada, porque el equipo o los equipos que están allí, los módulos no dan para hacer toda la detección que en realidad sí sería pertinente hacer. Ahora, la primera, una de las ventajas más bien en este contexto, solo los sistemas de 10 colores pueden detectar XDR y este es el que tiene un perfil de detección de fluoroquinolonas, que es lo que en este momento, bajo la guía, está indicado como que ya es al menos un perfil pre-XDR. Y hay una falta de coordinación para reparar equipos y módulos defectuosos. Y aquí seguramente algunos de ustedes sabrán que identifican varios, pero de un expert o de un equipo expert de 4 módulos solamente funciona uno. Y ese uno es el que sigue funcionando desde hace 2 años y ojalá no se dañe porque si no, no hay más. Esa es la realidad. Lo otro es esto. En otros países con una alta carga de tuberculosis, cada cartucho lo compra el gobierno entre 8 a 15 dólares. Aquí en México los compramos entre 150 a 180 dólares. Entonces no es ni siquiera 10 veces más, es casi 15 veces más. Y por eso digo, es más una crítica a que de pronto no hicimos la mejor negociación para adquirir cartuchos en un precio que fuera adecuado pues para poder abordar una problemática que es muy compleja. Una más, y es sobre todo esto, quiero aquí poner en contexto 2 países, por supuesto México, pero también Ecuador, para los que no saben dónde estaba Ecuador, y tiene una población de 18 millones de personas, pero tiene 567 módulos funcionales de GeneXpert. Quiere decir que hay 31 módulos por cada millón de personas. Y en México esta es la realidad. Tenemos una población de 132 millones con 82 módulos de GeneXpert funcionales y eso es menos de un módulo por 1 millón de personas. Entonces, de nuevo, es parte de lo que dentro de la operación de nuestro país nos tocó vivir. Así es. Bien. Ahora, falta de cobertura de historia de vacunación, porque ese es otro de los problemas porque en realidad estamos fallando. Lo que ustedes ven acá, y para hacer la historia larga corta, lo que está en amarillo corresponde a la disponibilidad de vacunas BCG que había en el país
año tras año hasta el 2021, porque aquí está el bajón más, pues el punto más bajo, que fue el tema del COVID. No había disponibilidad, pero incluso a donde en los picos más altos, aunque había un sobreabasto, en realidad no se aseguraba que toda la población de neonatos tuviera la vacuna. Entonces también quedó un porcentaje poblacional desprotegida del 2006 al 2021. Estamos hablando de 4 a 5 millones de personas que no recibieron la vacuna BCG en su vida. Y esas personas ya son adultas, algunos de ellos. Entonces, es un tema complejo y sobre todo porque también hay evidencia de que esa vacunación, la vacuna BCG, también tiene reactividad cruzada protectiva contra otras micobacterias o micobacteriosis atípicas, ¿sí? Y ya la evidencia está allí, digamos, de forma relevante. Entonces, seguramente dar razón de todos esos casos o ese incremento que ha habido en la detección de otras micobacterias atípicas en el diagnóstico rutinario. Al menos yo lo he visto en todos los laboratorios que he visitado en los últimos 2-3 años. El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, esto es lo que reporta: tuberculosis respiratoria, de la miliar solamente pues meningia, otras formas y lepra, ¿sí? Pero en realidad hay más cosas que ya deberían estar dentro de una vigilancia activa, porque cómo se puede empezar a solventar las fallas es también empezar a tener un sistema de vigilancia que sea eficiente. Dentro de las infecciones por micobacterias atípicas, de forma muy resumida, hay más de 60 especies, que algunos en realidad sí son verdaderos patógenos y tienen cuadros, una sintomatología, que puede ser o muy diferente, pero también algunas similares, por ejemplo, la enfermedad pulmonar, que puede sobrelapar de nuevo incluso diagnóstico con una infección por Mycobacterium tuberculosis o las del complejo, adenopatías, infecciones de piel o tejidos blandos, enfermedad diseminada, y esto es lo que está ocurriendo cada vez más frecuentemente en el sistema de salud, que llega un paciente con una infección que no es Mycobacterium tuberculosis, pero que tampoco hay una metodología bien clara y rápida para poder hacer un diagnóstico y poder dar un tratamiento adecuado. Ahora sí viene cuál es la propuesta de diagnóstico molecular para enfermedades causadas por micobacterias. Si se fijan, aquí amplía un poco el espectro porque no solamente por Mycobacterium tuberculosis, en realidad es micobacteriosis. ¿Y cuál es el contexto? En realidad quiero ponerlo en perspectiva de cómo ha ido la Organización Mundial de la Salud, digamos, dando los lineamientos, ¿no? No voy a entrar en mucha profundidad en esto, pero se hablaba de incorporación de perfiles de resistencia para el complejo Mycobacterium tuberculosis, al menos rifampicina y isoniazida, después de segunda línea con hibridación reversa para múltiples mutaciones, lipoarabinomanano en orina para detección, sobre todo, por ejemplo, en población pediátrica, por supuesto las pruebas point of care que tienen un valor fundamental también en el punto de atención y dar respuesta rápida, pero luego empezó a salir toda la caracterización del 2021 de ampliar el espectro de utilización de tecnologías de moderada complejidad. ¿Y a qué se refiere esa moderada complejidad? Hay algunos parámetros que de hecho están dentro de los anexos de esta guía, pero que son para zonas de alta prevalencia, siempre y cuando se mantenga que la detección molecular del complejo siga siendo por esa vía molecular, pero que dé al menos información de resistencia a rifampicina e isoniazida. Esas son las condiciones, están definidas dentro de la guía. Y algo que creo que es importante mencionar en este contexto, porque varios médicos, creo que se volvió casi un paradigma, que lo que no esté, la metodología que no está mencionada dentro de la guía de la OMS es un pecado, no debería utilizarse. Y yo he tenido este tipo de conversación con varios expertos acá, y aquí en realidad lo que la guía dice es que el éxito del diagnóstico no solamente depende de ese rendimiento analítico, sino de la selección de las tecnologías que mejor se adapten a las necesidades de implementación locales. Y esa es una frase explícita de la guía, porque ¿cuáles son esas consideraciones de implementación? Son estas. Y díganme ustedes cuál, y aquí sí creo que cae del lado de los proveedores de la tecnología, cuál se toma su tiempo para entender cuál es la epidemiología local de la tuberculosis, patrones de resistencia, rentabilidad, complejidad del laboratorio, apoyo local de servicios y así sucesivamente. Si se fijan, es un tema que es muy complejo y que en realidad solamente poner una tecnología en un laboratorio en realidad no va a asegurar que se resuelva el tema de la tuberculosis, porque es multifactorial. Entonces, lo que está transmitiendo esta guía en realidad es que en la letra pequeña, como esos contratos de telefonía que uno nunca lee, es que al final depende de cada país decidir qué implementa, qué le funciona y que realmente sí esté alineado a esas necesidades de implementación locales. Eso es lo que dice la guía. ¿Bien? Entonces, esto lo que dejó abierta fue la posibilidad a que cada país implementara varias tecnologías y eso es lo que se puso a hacer el INDRE hace 3 o 4 años.
Ellos dijeron, muy bien, la guía dice estas tecnologías, pero ¿qué pasa si al país están entrando 3 o 4 más? Las está verificando, validando, porque en realidad es un ejercicio mixto entre las dos, y al final está sacando informes que al final discriminan y dicen, esta tecnología cumple algunos parámetros mínimos para apoyar a los laboratorios estatales a que hagan un diagnóstico de la tuberculosis. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Muy bien, es que veo algunos que están en profunda meditación o están escuchando de forma apropiada la sesión. Muy bien, entonces, cuando vemos esa gestión optimizada de infecciones por tuberculosis y otras atípicas, cuando ya me voy a enfocar en esto que son las pruebas de detección de ácidos nucleicos a las pruebas NAT. Entonces, tenemos una sospecha clínica de definición provisional de la tuberculosis. Aquí hay algunas preguntas que van a ver como con estos recuadros, pero también algunas pruebas que son recomendadas. A algún paciente se le puede hacer un panel respiratorio, radiografía de tórax, pero en realidad si se sospecha que es una tuberculosis persistente, ya se solicita hacer una prueba de diagnóstico molecular y puede surgir una necesidad. Ya sabemos que esa incidencia de infecciones por micobacterias atípicas está en incremento. Podría ser pertinente poder discriminar si pertenece al complejo o no. ¿Y por qué digo que podría? Porque en realidad esto es solo un ejemplo de un flujo de un algoritmo muy sencillo que pudiera adaptarse a las necesidades de cada región. Por ejemplo, en otros países, la detección molecular debe estar acompañada sí o sí de un perfil de resistencia a rifampicina y isoniazida, sin lugar a dudas, para no perder tiempo en que ese paciente reciba un tratamiento dirigido. Pero acá podría ser pertinente que se hiciera esa discriminación y si se hace rápido, un tamizaje con esa metodología, ya después yo puedo saber si pertenece o no al complejo y tener un enfoque distinto siempre y cuando no sacrifiquen tiempo de diagnóstico y de seguimiento. Pensemos que esa metodología de tamizaje está, les mencionaba, lo ideal es que esté validada por el INDRE, que sea una metodología que esté validada, porque al final esa es la entidad que ya se está articulando muy bien con Senaprece y que van a hacer dos cosas. Primero, actualizar la guía de práctica clínica que va a aplicar para todos los laboratorios estatales, pero desde Senaprece actualizar también el programa, dejando abierta la posibilidad de que las pruebas NAT, cualquiera que sea, se implemente, siempre y cuando pase los lineamientos o los parámetros que define el INDRE. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una metodología, permite detectar el complejo y también detectar todas estas pruebas de Hampul. Al final la metodología puede decirte, detecto infección por Mycobacterium tuberculosis y o atípicas, y ya está. Entonces, si hace esa primera detección, quiere decir que pensemos que se hace una detección del complejo Mycobacterium tuberculosis, y aquí es donde entonces se puede hacer o considerar más bien un análisis de la susceptibilidad o resistencia al tratamiento. Porque ya vimos cuánto era el porcentaje de baciloscopías que se hacen a nivel nacional como diagnóstico. 51, ¿cierto? Quédense con ese número, al menos el 50. Pero de esas con la baciloscopía yo no puedo hacer ninguna inferencia de susceptibilidad o resistencia. Entonces acá debería hacerse un manejo basado en resistencia a fármacos y pruebas de sensibilidad, y ahí es donde aplicaría hacer metodologías que detecten MDR, es decir, resistencia a isoniazida, rifampicina, o pre-XDR, que incluye fluoroquinolonas e incluso más categorías de resistencia y susceptibilidad, inyectables, entre otras. Entonces, para esto, digamos, podría haber una metodología como esta que está validada en esputo, cultivo, lavado bronquial, tejido fresco, que también estuviera validada idealmente por el INDRE, que permitiera detectar, por ejemplo, perfiles de resistencia a rifampicina y isoniazida, idealmente que discrimine si ese nivel de resistencia es alto o bajo el de isoniazida, y también, por ejemplo, en el caso, les mencionaba el tema de las fluoroquinolonas, que en este momento, bajo las guías de la OMS, es fundamental identificar para estrategias para identificar perfiles de pacientes que sean pre-XDR, porque no queremos hacer, o sea, lo peor que puede ocurrir en un sistema de salud es que se pierdan tantos pacientes MDR que luego avancen a pre-XDR o XDR, porque ¿cuánto le vale al país un paciente, un seguimiento de un paciente con un perfil MDR a pre-XDR? ¿Cuánto cree? ¿10.000 pesitos? Casi 500.000. Sí. ¿Y esto es por qué? Porque ya hay evidencia en algunos estados con cartas incluso de defunción de pacientes que fallecieron por una tuberculosis compleja, donde eventualmente el diagnóstico costaba 3.000 pesos, pero impactó en el sistema de salud en 500.000. Así es, de drástico. Entonces, cuando se tiene una metodología que permite hacer esa diferenciación, pues da información de mucho valor. Pensemos que la detección no es del complejo Mycobacterium tuberculosis, sino que es de las atípicas, ¿sí? Es decir, es poco probable que sea del complejo, pero se sospecha una enfermedad crónica o atípica, y aquí es donde tiene pertinente evaluar cuál de esas
micobacterias atípicas puede ser la que esté causando la enfermedad. De esto, aquí hay en realidad pocas soluciones todavía en el país, pero ya hay algunas que logran discriminar, por ejemplo, estas 8 especies de micobacterias atípicas, cada una con el tipo de infección característica. Fundamental va a ser, por ejemplo, algunas de ellas tienen la capacidad de diferenciar susceptibilidad a antibióticos cuando pertenecen a un complejo, por ejemplo, Mycobacterium abscessus, y se puede diferenciar de Boleti, tiene esa capacidad. Entonces ya da más argumento, digamos, o más sustento para que el especialista no solamente se quede con un océano de posibilidad diciendo, bueno, es una micobacteria típica, no sé cuál es, sino que en realidad sí puede discriminar cuál de esas es para enfocar adecuadamente el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Entonces, en este momento el laboratorio podría pensar en tener una alternativa que incorpore todo, es decir, que incorpore una estrategia de tamizaje para identificar complejo o atípicas, perfiles de resistencia MDR y o XDR y tipificación de micobacterias atípicas, que les digo, esto va a ser cuestión de tiempo en que el INDRE en realidad lo implemente como una metodología también para extrapolar a todo el sistema público. Entonces, quiero en los próximos 10 minutos, si me avisan por favor, es que no me esté pasando yo del tiempo, contar una experiencia que fue justo lo que se hizo allí en el estado de Baja California, con, pues, por supuesto, en el contexto de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, yo lo considero como una estrategia ganadora. ¿Por qué? Porque en realidad la incidencia en México general, el promedio es como de 31 por cada 100.000 habitantes. Pero cuando yo miro en los casos de TB para el 2025, solamente Baja California tiene una incidencia de casi 60. Es decir, es doble del promedio nacional. Es muy alta. Y esto, claro, tiene una connotación por todo un tema de migración que es importante, todo un tema de turismo sexual y 1000 cosas más, que ahorita no vamos a profundizar en esto, pero la realidad al 2025 de todo ese estado era esto. Tenía disponibles 9 módulos del Expert y un CFX96. De esto, solamente con números, y es un análisis muy pequeño, la demanda del laboratorio en ese año eran 67 diagnósticos diarios, pero si solamente tenía este equipo con algunos módulos funcionales, podía hacer 36 diagnósticos diarios, mientras que con esta tecnología podía hacer 100 para una capacidad mensual, que esto es pura aritmética. Ahora, más valioso aún en realidad es esta, y esta creo que es la que quiero resaltar. Esta es una diapositiva que es cortesía de la maestra Verónica Bejarano, que es la directora del LESP allí en Baja California. Ella estaría más que agradecida si deciden contactarla para que les cuente de primera mano cómo ha sido, porque en realidad, y vuelvo al concepto, instalar una tecnología no asegura que las muestras, por ejemplo, lleguen, que se haga un seguimiento adecuado a los pacientes, que lleguen casos por búsqueda activa. Y eso fue justo lo que empezó a alinear el laboratorio. Es decir, empezó a hacer análisis, o sea, búsqueda activa de casos en donde pacientes que tienen alto riesgo, privados de la libertad, usuarios de drogas, pacientes que abandonaron tratamiento. Entonces tuvo que trabajar muy de la mano también con GANAFAR y con COEFAR, digamos, allí en estos estados para poder tener ese entendimiento de los pacientes. Los contactos, les mencionaba al menos 5 positivos por paciente, podrían ser más, según el doctor Laniados, deberían ser 10 a 15, pero creo que 5 es un número adecuado. Logística también. ¿Y esto es por qué? Porque acá nosotros tenemos la bondad de estar en Ciudad de México, donde toda la comunicación y el sistema de traslado de muestras es relativamente eficiente. Pero aquí no necesariamente, pero sí se utilizó un servicio de logística dedicado en todo el estado para que hiciera búsqueda activa y las llevara al laboratorio. Y eso asegurando algo que también es fundamental, y es la preanalítica, y es la calidad de las muestras. Y esto creo que seguramente en la discusión vamos a hablar un poquito más de esto, pero es algo que también se está solventando desde la parte de la logística. Las referencias, que el Estado también se volviera referencia para otros estados de la región donde la capacidad instalada de diagnóstico o más bien las muestras sobrepasan esa capacidad de diagnóstico. Diagnóstico molecular y en este caso ya era volcar todo el diagnóstico, idealmente en diagnóstico molecular, pero que el tiempo de respuesta del resultado fuera de 72 horas. Ahora, ¿cuánto se puede estar demorando en este momento cuando un especialista pide una prueba hasta de baciloscopía o de diagnóstico molecular del Expert el resultado? ¿Cuánto consideran? ¿Una semana? Dicen por acá, ¿quién da más, menos? 4 días. Bueno, yo tengo casos tan dramáticos como que alguna doctora una vez dijo, es que a mí se me demoraron los resultados 2 a 3 meses. Sí. Y después cuando alguien dijo 6 meses, la doctora Fátima de Sena parece casi que la quería sacar de ese auditorio, pero podrían tomarse algunas semanas.
Claro, cuando ya se tiene un resultado idealmente menor, fabuloso, que eso es lo que hacen las pruebas point of care. 2, 3, 4, 5, 6 horas, pensemos. Pero hasta 72 horas sigue siendo bueno, sobre todo con un flujo de trabajo que esté muy bien estructurado. El tratamiento es asegurar tratamientos de primera línea a los pacientes, por supuesto, que se identifican que no tienen perfiles de resistencia, rifampicina y isoniazida. Pero ¿cómo creen que ocurre el tratamiento en México? Sigue siendo de forma empírica. Y eso es, o sea, seguro ha salvado muchas vidas, pero ya estamos en un contexto de medicina personalizada con tecnología que permite obtener resultados rápidos, y eso creo que sería uno de los enfoques también primordiales acá. Entonces el tratamiento, infraestructura y parte de investigación, porque al final toca generar conocimiento para que esto, no solamente en este tipo de espacios que sigue siendo muy valioso, pero también en divulgación impresa. Entonces, de forma muy resumida, todas las pruebas del LESP, o más bien, estaban siendo, o la mayoría de ellas estaban siendo enviadas de diferentes distritos al laboratorio estatal que está allí en Mexicali, y en el segundo semestre de 2024 este era el escenario. Es decir, vaciloscopías es 67%, cultivo 13% y pruebas de GeneXpert el resultante 20%. Después de implementar toda esa estrategia que les monté, ese plan 360, pasamos a un escenario de la siguiente forma. Es decir, el diagnóstico molecular ya empezó a ser preponderante en todo lo que es casi un 72% sumando las primeras dos metodologías, 8% el cultivo, y la vaciloscopía en realidad se dejó solamente para el seguimiento de los pacientes, es decir, para asegurar tratamiento, etcétera, que ahí es donde realmente tiene su impacto clínico. Los avances en la estrategia, ya me quedan solo 3 minutos, es de lo que se tenía hasta el avance en 2020 a diciembre. Es decir, se pasaron de tener en el laboratorio estatal de 16 muestras por turno a tener 100 por turno, a analizar más bien búsqueda activa en grupos de riesgo solamente el 20%, pero los que correspondían a recaídas, porque esos eran los que quedaban registrados, para un 80% también pacientes privados de la libertad, usuarios de drogas, recaídas, VIH. Diagnóstico molecular pasó de ser el 32% a pasar a ser el 89%, lo cual está muy alineado también a lo que ya se está pidiendo desde la Organización Mundial de la Salud y PAHO. De municipios se pasó a cubrir 5 de los 7 municipios de todo el estado. Resistencias se detectaron en vez de 1.2, casi 13% de resistencias, porque claro, cuando se amplía el espectro de detección y ya no solamente se detecta rifampicina, sino también isoniazida, sino también fluoroquinolona, sino también amicacina, pues vamos a detectar seguramente más de lo que antes no sabíamos que estaba allí. Y se pasaron de hacer 3 contactos por caso, por paciente, a 5. Entonces, en resumen es esto. Este es el diagnóstico convencional y esta sigue siendo también por cortesía de la maestra. Se hacían 3 vaciloscopías positivas, se daba primero tratamiento de primera línea de forma empírica. Si no había respuesta al tratamiento, entonces se hacía detección MDR, es decir, de perfil de resistencias, y solo después de eso se daba un tratamiento ajustado. Podían pasar más de 90 días desde el diagnóstico hasta que ese paciente recibiera un tratamiento dirigido. Pero en esos 90 días ese paciente siguió transmitiendo TB multidrogo o al menos resistente a rifampicina. En este momento, ¿cuál es el flujo del laboratorio? Se recibe la muestra de esputo, se puede pasar por una de las 2 metodologías moleculares, se hace detección de resistencias y la idea es que esto ocurra en 72 horas, como les mencionaba. Ya para finalizar, ahora sí, tengo 2 casos ya para cerrar. Un hombre de 64 años que llega con una muestra, se recibe allí para el diagnóstico molecular el 17 de octubre de 2025, se procesa con la prueba molecular, se detecta el complejo, resistencia isoniazida, se da ese tiempo de respuesta del diagnóstico en 3 días, 72 horas, y después de que esto escala en GANAFAR, a los 4 días se le da un tratamiento dirigido, se confirma, se hace una vaciloscopía de control que da negativa en noviembre, diciembre y enero de 2026 y se reconfirma con cultivo que realmente sí hay negatividad acá, que ya no hay viabilidad, con cultivos negativos en diciembre y enero de 2026. Eso es un caso de éxito. Y uno incluso más drástico, que aquí creo que me quedó oculto con la imagen, mujer de 46 años que venía de pasar del ISSSTE del IMSS con una tuberculosis resistente que en realidad ninguna entidad lograba cubrir. Se le hace la prueba molecular el 14 de mayo de 2025, se detecta positiva para tuberculosis, rifampicina, isoniazida, kanamicina. Se da el resultado del diagnóstico en 3 días, después de que esto escala también en GANAFAR a los 15 días se le da un tratamiento dirigido y ya en el seguimiento de vaciloscopía y cultivo se encuentra que hay una erradicación en realidad de la infección y esa paciente recuperó. Muy bien.
Entonces, este es el mensaje y ya para finalizar la voz de los expertos, y es porque ustedes aquí al lado izquierdo ven el tratamiento que en este momento es lo que define la Organización Mundial de la Salud para pacientes MDR. Es decir, es una terapia basada en bedaquilina, pretonamid y linezolid, o las famosas Bepal o Bepalem que tiene moxifloxacino, que deberían ser terapias orales por 6 meses para facilitar no esas terapias tan extendidas que los pacientes dejan de tomarlas después de un tiempo. Y esto es lo que tenemos y esto es lo que hay que tratar de mantener para que no pase a un paciente que sea XDR. Esa es la cantidad de pastillas o medicamentos que ese paciente tiene que tomarse diario. Bien, lo que ustedes ven al lado derecho, ese es este tratamiento por 18 meses, tomándose más de 14.000 pastillas. Y esto es una carga muy fuerte. Si efectos secundarios los que quieran, entonces en realidad hay que seguir fortaleciendo todo el diagnóstico temprano, no solamente de la tuberculosis, pero de los perfiles de residencia MDR o pre-XDR, antes de que esto avance. Muy bien, creo que es esto, y quiero cerrar solamente con este mensaje: la eliminación de la TB solo es posible mediante la colaboración. Eso es parte de lo que quise mencionar acá, enlazando diferentes instituciones y por supuesto ahora con la capacidad que tiene el laboratorio de implementar una metodología y de seguir robusteciendo y haciendo el aporte que nos corresponde pues para controlar la tuberculosis. Muchas gracias por su tiempo. Bueno. ¿Sí se oye? Ya se oye, muy bien. Déjame apagar aquí las distracciones. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Yo creo que estuvo muy completa y lo más importante es que estamos recibiendo el mensaje de que es tiempo en que ya también desde el sector privado empecemos a apoyar a controlar esta enfermedad que está cobrando tantas vidas, y lo seguirá haciendo, sí, como bien dijo el doctor, si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Antes de empezar, más o menos para conocer a la audiencia, ¿puede levantar la mano quiénes son químicos, quiénes son técnicos de laboratorio? ¿Médicos? ¿Enfermeras? ¿Enfermeros? ¿Administrativos? Muy bien. ¿Tomadores de decisiones de algún laboratorio? ¿Quién le iba a Argentina? ¿Nadie? ¿España? Eso, muy bien. Bueno, muy bien, aquí nada más haciendo estadística. De España, perfecto. Bueno, pues muy bien, pues vamos a entrar en materia. Ahora vamos a hablar sobre la infección de tuberculosis latente. Ya aprendimos algo sobre este tema de la tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Entonces, quiero abrir con esta diapositiva. Me gusta mucho ponerla en todas mis ponencias porque ilustra cómo viajan pues prácticamente los aviones, ¿no? En un lapso de 24 horas entre países, continentes, etcétera, ¿sí? Y esta es una de las razones que acabamos de vivir hace pocos años, ¿sí? En donde alguien se comió un murciélago no sé dónde y terminamos con una pandemia, ¿no? Entonces, en la tuberculosis pasa lo mismo. Una persona que tiene tuberculosis pulmonar activa sí o sí va a transmitir la enfermedad. Y la va a transmitir, ¿sí? 5 personas, 8 personas, 10 personas. Se dice que entre 10 a 12 personas es como que el común denominador, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que ya está tosiendo, ya está escupiendo bacilos, ya está conviviendo con gentes en espacios cerrados. La bacteria se inhala, ¿sí? Se encapsula en los pulmones y bueno, ahí es donde empieza el problema, ¿no? Quiero poner esta también, que es, ¿dónde estamos? Aquí. Estadio Azteca, muy bien. ¿Quién sabe cuál es la capacidad del Estadio Azteca? 80,000 personas, más o menos, ¿no? Quiere decir, ¿sí?, que si suponemos que en este Estadio Azteca lo llenamos, ¿sí?, el 25% está infectado con el bicho de la tuberculosis. El 25% antes se manejaba que era una tercera parte, etcétera. Ahorita, bueno, pues es el 25%, una cuarta parte del mundo ha estado ya en contacto con el bacilo que causa la tuberculosis. Entonces estamos hablando que de este Estadio Azteca que está lleno, pues vamos a decir que 21,000 personas pues tienen tuberculosis latente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que de esas 21,000 personas, el 5 al 10%, ¿sí?, va a desarrollar tuberculosis pulmonar activa en algún momento de su vida. Y esto quiere decir que si tenemos estas 2,000 personas que se van a enfermar de tuberculosis, ¿sí?, volvemos a hacer la matemática, ellos van a infectar a 10 personas más,
¿sí? Y volvemos otra vez al círculo vicioso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es exactamente la razón por la cual no hemos podido acabar con la tuberculosis en el mundo y por eso seguimos escuchando gente que dice, oye, pues yo pensé que ya se había erradicado, pues con la novedad. En realidad, lo que acabamos de ver ahorita de tuberculosis, o sea, la enfermedad de tuberculosis o tuberculosis pulmonar activa, es solo la punta del iceberg. Aquí abajo tenemos el resto de la población, ¿sí? Que tuvieron o tienen TB latente, ¿sí? Y que obviamente no se han tratado y en algún momento de su vida pueden desarrollar la enfermedad. Entonces, si no atacamos la parte de abajo del iceberg, difícilmente vamos a poder alcanzar las metas, ¿sí? Que se proponen en la Organización Mundial de la Salud, en los programas estos de tuberculosis, en el TB Union Against Tuberculosis and Lung Disease. O sea, desde que yo empecé hace 15 años de lleno con el tema de la tuberculosis, hemos ido pateando la bola, ¿no? No, para el 2000, no, pues ¿sabes qué? Para el 2010. Híjole, la vemos difícil, tal vez para el 2030. Y así es como nos estamos llevando. ¿Por qué? Porque no hemos sabido atacar este problema y no hemos sumado a las personas adecuadas, ¿sí? O a las instituciones adecuadas para que formen parte de esto que es tan importante. Ahora, ¿por qué no basta con tratar la TB activa? Pues ya prácticamente lo comentamos, ¿sí? Es el gran reservorio de la enfermedad. Aquí está el 25% que les comentaba, del 5 al 10 pues van a desarrollar la tuberculosis activa en algún momento de su vida, ¿sí? Pero seguimos teniendo este reservorio en los pulmones de las personas que se puede quedar ahí eternamente y se puede morir la persona y nunca desarrolló TB activa, ¿verdad? Pero también tenemos este porcentaje que sí se desarrolla. Ahora, ¿cuál es la historia natural de la infección? Ya prácticamente la conocemos. El primer paso pues es la exposición, ¿sí? Inhalo estas partículas, ¿sí? Se establece una infección en los pulmones, el bacilo queda contenido en un granuloma, de ahí viene la infección tuberculosa latente, asintomática, no se contagia, no se transmite esa enfermedad, estamos bien hasta ahí, ¿de acuerdo? El problema es cuando viene la reactivación. En el momento en que la persona tiene un estado, una condición de inmunosupresión por cualquier cosa, ¿sí? Llámese farmacológica, pacientes que viven con VIH, problemas, por ejemplo, ahorita el tema del estrés, ya lo conocemos, está el tema de la psiconeuroendocrino inmunología, que está todo conectado y en las condiciones actuales pues estamos también perdiendo defensas y esto condiciona, ¿sí? Que la tuberculosis se reactive y tenemos una enfermedad de TB activa. Existe el estigma, y aún en pleno 2026, de que la tuberculosis es la enfermedad de los pobres. Y hemos visto con el tiempo que esto ha estado cambiando. Ya no es una enfermedad exclusiva de estas comunidades. Simplemente todos no estamos exentos de que podamos nosotros desarrollar esta enfermedad en algún momento de nuestra vida y como médicos de este lado tenemos la responsabilidad de estudiar a los pacientes y pensar en la tuberculosis. Pero si yo como clínico, ¿sí? Porque me gusta el tema de la tuberculosis y todo, pues quiero pensar en tuberculosis, pero yo practico en el sector privado, necesito tener las herramientas para poder ordenar estos estudios, ¿sí? Y esto es precisamente lo que venimos a presentar aquí. Hay ya alternativas que nos permiten como laboratorios privados poder tener acceso a todas estas pruebas y verdaderamente tener un efecto positivo en el control de la tuberculosis. Ahora, viene el tema de la inmunidad y riesgo de activación, ¿sí? Aquí, como les decía, cuando nosotros inhalamos la micobacteria, ¿sí? Nuestros linfocitos T son aquellos que se encargan de comérsela, se la comen los macrófagos, llenan los linfocitos, hacen ahí un granuloma, ahí se queda guardada la bacteria en estado de latencia. O sea, no se reproduce, no nada, simplemente ahí está, viva, pero ahí está, ¿sí? Y mientras se mantenga en equilibrio, nosotros no vamos a tener problema. Pero hay factores, como lo comentamos hace un momento, que rompen este equilibrio. La infección por VIH, y ese es el factor de riesgo más importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el VIH ataca a los linfocitos T, ¿sí? Entonces, cuando tengo un paciente con un conteo de CD4 bajo, pues quiere decir que no tengo suficientes defensas para poder estar peleando a esta enfermedad. Y luego vienen las terapias biológicas que cada vez son más frecuentes, se debe decir, con todos los medicamentos antifactor de necrosis tumoral alfa e inmunosupresores, ¿sí?
todos los que terminan en MAP, bueno, artritis reumatoide, todos esos son medicamentos que condicionan a que haya una reducción en la respuesta inmunológica. Por lo tanto, esa cápsula, ese granuloma que me está conteniendo la tuberculosis se me va a romper y evidentemente pues vamos a desarrollar la enfermedad, ¿no? Trasplante de órgano sólido, que también ya lo hemos estado viendo, enfermedad renal crónica, diálisis, diabetes, desnutrición, edad avanzada, silicosis, tabaquismo, todos estos factores en conjunto pues van a predisponer a que una persona desarrolle la enfermedad en un 5 a 10% si es que ya fueron infectados con el bicho de la tuberculosis. Ahora, ¿en qué pacientes nosotros debemos de pensar como clínicos, verdad? ¿O a quién debemos de nosotros recomendarle esta prueba? Pues lo hablábamos hace un momento, VIH sin tratamiento antirretroviral y con, he de decir, aquí faltó esta parte importante, aún que tu paciente esté bien controlado, es importante que se repitan estas pruebas periódicas. Trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapia biológica anti-TNF-alfa, enfermedad renal crónica, diálisis, contactos recientes de casos y personal de la salud, ¿sí? Lo debimos de haber puesto más arriba, pero bueno, más o menos tratamos de ponderarlo de acuerdo al riesgo, ¿no? En Estados Unidos, si tú te metes a trabajar en una clínica, un laboratorio, un hospital, etcétera, te van a hacer una prueba de detección de tuberculosis al menos cada año, al menos. Y si sales positivo, te van a mandar al centro de salud, ¿sí? Y en el centro de salud te van a dar el tratamiento. Eso suena muy bonito, ¿no? En México esperemos que en algún momento suceda algo similar, ¿no? Pero creo que ya estamos al menos alineados en la teoría y con la disponibilidad de las herramientas necesarias, ¿no? Pero a fin de cuentas, ese es el tema. Nosotros tenemos que reducir el riesgo de reactivación de tuberculosis lo más posible porque es la única manera en la que vamos a poder atacar el problema. Ahora, hablando un poco de estas terapias reumatológicas, estamos hablando que son pacientes que tienen de 2 a 8 veces más probabilidad de desarrollar tuberculosis pulmonar activa, ¿sí? Aquí estaba lo que les decía, infliximab, letanezep, todas estas terapias que se utilizan para suprimir el sistema inmunológico. Realizar tamizaje sistemático es muy importante antes de que la persona entre al tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ya estoy pensando que este individuo que tiene artritis reumatoide, ¿sí? O que tiene algún otro problema autoinmune, lo voy a suprimir, pues obviamente tengo que descartar que pudiese estar infectado con el bacilo de la tuberculosis y prevenir de antemano una tuberculosis pulmonar activa o alguna activación inclusive más grave. También sabemos que hay tuberculosis extrapulmonar, hay tuberculosis meningia, hay tuberculosis ósea, etc. Entonces, es muy importante que tomemos esto con mucha seriedad. En el tema de los trasplantes, pues es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para asegurar que una persona va a tolerar un trasplante que yo ya sé que es compatible? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que apagar su sistema inmunológico. Tenemos que verdaderamente ponerle off, se apaga el sistema inmunológico y a ver cómo le va. Y por eso en estos pacientes, y también los oncológicos, etcétera, los tenemos aislados, tenemos unas medidas muy estrictas de seguridad, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo queremos exponer a patógenos que pueden complicarnos el curso terapéutico, ¿no? Entonces, en este caso, pues es precisamente lo mismo. Si se fijan, el riesgo es de 20 a 74 veces más. Entonces, es muy, muy importante que el cribado o el tamizaje se haga en esta población también muy enfáticamente, ¿sí? Ahora, personas que viven con VIH, pues tenemos más o menos el 10%. ¿Se acuerdan que les decía que era el 5% o el 10%, no? Prácticamente la regla dice que es el 5% de las personas se van a reactivar en los primeros 10 años y el resto en cualquier momento de su vida. La persona que vive con VIH o el portador de VIH de cajones de paciente ya tiene el 10% de posibilidades anualmente. Entonces, es muy importante también pues darle tratamiento. Ahora, el VIH, ¿sí?, es el factor de riesgo más potente de reactivación de tuberculosis latente, o sea, de activación de enfermedad activa. La OMS recomienda el tratamiento preventivo, ¿sí?, en personas que viven con VIH y la sensibilidad del PPD y del IGRA o del TST, que es el Tuberculin Skin Test en inglés, disminuye con la inmunosupresión. Ahorita vamos a hablar de esto porque es bien importante que sepamos, ya sabemos qué hay, ya sabemos de qué se trata, ahora hay que saber cómo funciona,
¿sí? Porque eso nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Antes de eso pasamos a este tema de diálisis, ya lo habíamos platicado, de 10 a 25 veces más de desarrollar tuberculosis pulmonar activa, ¿sí? Entonces, bueno, en estos grupos el resumen es ese, o sea, necesitamos testear, necesitamos tamizar antes de dar tratamiento y antes de estos abordajes clínicos, ¿sí? Aquí me voy a detener un momento, ¿sí? Porque también ya se acaba de mencionar, migración es un factor de riesgo altísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la migración no nada más es gente vulnerable, sino es gente que vive en condiciones tremendas de hacinamiento, son condiciones de desnutrición, desgaste físico, desgaste emocional, desgaste psicológico. O sea, si yo pudiera en una pecera meter todos los factores de riesgo y hacerle así, es población migrante, ¿sí? Tienen todos los factores de riesgo. Y las personas privadas de la libertad, no se diga, ¿sí? Porque habrá alguno que otro privilegiado por ahí que come muy bien, pero la manera en la que se vive en los centros de rehabilitación social en México es alarmante, ¿sí? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hicimos nosotros un piloto en el Cerezo número 3 del estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, y donamos 350 pruebas de cuantiferón. El 50% salió positivo, 51% para ser exactos. Entonces, no es tuberculosis activa, es tuberculosis latente, pero eventualmente estas personas pues se van a reactivar en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces se hizo un muy buen abordaje, hicimos ahí bastantes diagnósticos, y bueno, eso es algo que se está desarrollando, ¿no? Pero esto es algo que estamos haciendo en colaboración como un laboratorio privado y tratando de alguna manera pues de poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero es importante, porque además, digo, hay que, como decían por ahí en el rancho, ¿no? No le puedes tapar el ojo al macho. La gente no quiere invertir en las personas privadas de la libertad, pero se les olvida que la persona privada de la libertad, ¿sí? También tiene familias que van y los visitan, también hay custodios que trabajan con ellos, también hay policías que están ahí adentro, también hay cocineros, también hay personal de limpieza, ¿sí? Entonces, al menos tenemos nosotros que ser muy conscientes para que en este entorno atendamos de perdido, ¿sí? A la gente que todavía está en contacto con la comunidad. Entonces, ojalá verdaderamente podamos llegar a eso en algún momento, pero sí quiero aclarar que el beneficio siempre va a ser mayor al costo. Ya ahorita el doctor lo mencionó, el costo para tratar a una persona con este tipo de tuberculosis, multidrogresistentes, etcétera, pues sí, 500,000 pesos, pero me estoy yendo nada más al tema de los medicamentos. Sumen todo lo demás. No estamos sumando el tiempo que deja de trabajar la persona, ¿sí? La carga social que esto representa, los gastos de laboratorios, Entonces, son muchos costos agregados y definitivamente tenemos que ponerle una balanza y como personal de la salud empezar a atacar este problema. Ahora, ¿cuál es la evolución de las pruebas diagnósticas? Sí, doctor, a ver, ya me platicaste que existe, ya sabemos qué es, ahora quiero saber qué puedo usar. Bueno, en el 1907 se inventa el PPD, ¿sí? ¿Cómo se llama? El derivado de proteína purificada. Eso es lo que significa PPD. Y es la prueba que se pone en el antebrazo. ¿Quién ha recibido o quién ha aplicado un PPD alguna vez en su vida? Ok. No tantos como yo me imaginaba. Pero es muy importante considerar que esta prueba tiene muchas limitantes. Y les voy a decir por qué. La limitante número 1, además de la edad que tiene, es una prueba que no te distingue, ¿sí?, entre Mycobacterium CMTB complex, ¿sí?, o alguna otra micobacteria que se pudiera parecer. Ese es un factor. También otro factor es que interviene con la BCG. Si tú ya te vacunaste, como estamos haciendo una reacción inmunológica, estamos diciéndole al cuerpo, hey, ¿te acuerdas de este antígeno? ¿Sí? ¿Te acuerdas de este derivado de proteína purificada? Sí, se hace la roncha. Y eso es lo que nos dice si la persona ha estado en contacto o no. Está un poco trillado el tema, porque si yo tuve vacuna de BCG en algún momento de mi vida, especialmente en etapas jóvenes, es muy fácil que vuelva a salirme positiva esa prueba, ¿no? Que me salga positiva. Entonces, tenemos esa reacción cruzada. Otra cosa bien importante es que si yo no sé aplicar el PPD, accidentalmente voy a ocasionar un negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser intradérmico.
intradérmico. Entonces, la técnica para aplicar el PPD tiene que ser ultra fina y también a la hora de la interpretación es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque tengo que tocar la induración y medirlo. Y muchas veces lo que hacemos, vemos que está rojo y medimos el eritema y no necesariamente quiere decir que tenemos un PPD positivo. Entonces, ya con eso yo ya me desanimé. Y ya, además tenemos que pedirle al paciente que regrese de 72 horas o 48 horas, es otra visita a la clínica, ya no llegó, ya se nos perdió. Bueno, y en el 2001, ¿sí?, empiezan a aparecer los primeros IGRAs. Empieza a aparecer el cuantiferón, que ese lo trajo una empresa que se llamaba Celestis. Y esa prueba es el primer IGRA, que es Interferon Gamma Release Assay, libera interferón gamma y nos mide la respuesta que hay, ¿sí?, antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis en la sangre del paciente. Ventajas rápidamente. Número 1, es una sola visita, le saco sangre al paciente, le tomo la prueba, medimos la respuesta inmunológica y decidimos si es positiva o negativa, ¿no? Y hoy, bueno, pues ya son los IGRAs de nueva generación, que no nada más atacan la respuesta de los linfocitos CD4, sino también la de CD8, y esa me encanta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, portador de VIH, que sabemos que tiene una depresión en el número de linfocitos CD4, pues ya tenemos CD8. Entonces, esos se salvan más o menos. Entonces, tiene mucho mayor sensibilidad en pacientes con inmunosupresión. Ahora, ¿cuándo usar cada una? Digo, me encantaría decirles, pues ya no la usen, ¿verdad? Pero depende mucho lo que tengamos nosotros a la mano. Las muestras de la visita era lo que platicábamos. O sea, es una inyección intradérmica, requiere 2 visitas, puede causar falsos positivos, por lo que les decía, Mycobacterium no tuberculosis, pues puede que haya reactividad cruzada. La lectura del resultado, pues es operador dependiente y es subjetiva. Si no le sabes, te va a salir positiva sin duda. La logística, pues tiene que regresar de 48 a 72 horas y las limitaciones, pues tiene menos especificidad en vacunados con BCG. Y los IGRAs, que está el cuantiferón TB Gold, está T-Spot, por ahí cuenta el chisme que viene Biorat también, o no me acuerdo qué laboratorio, pero bueno, ahí anda la OMS ya aprobándonos más IGRAs, entonces esperemos que podamos pues tener más acceso a este tipo de pruebas, ¿no? Es sangre venosa, una sola visita, no se afecta por BCG, reactividad cruzada mínima, es muy objetiva porque es un número, punto y se acabó, y sin retorno, no tiene que regresar la persona, y obviamente la desventaja que le vemos pues es que el costo es un poco mayor, pero los resultados pueden ser también indeterminados, que esto no me alarma. Cuando nosotros vemos, ¿alguien de aquí ya aplica el cuantiferón o algún IGRA? ¿Nadie? Bueno, cuando nosotros vemos un indeterminado, normalmente cuando estamos en la parte del laboratorio nos asustamos, ¿no? Ah, caray, ¿qué pasó? La prueba, algo salió mal. No necesariamente. Muchas veces la respuesta inmunológica del paciente está apenas arrancando, o puede ser que ya esté muy vieja esa respuesta que tuvo, la exposición no fue suficiente. O sea, más que la prueba, la técnica o el ensayo, es el estado inmunológico de la persona y cómo se midió esa respuesta inmunológica, ¿sí?, en el aparato. Y cuando tenemos un determinado, lo único que nos dice la prueba es: no te preocupes, considéralo como negativo y al rato lo vuelves a testear. 3, 4, 5 meses, otra vez. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es cuando ya vamos a ver un resultado definitivo. Ahora, ventajas y limitaciones de cada estrategia. Pues bueno, aquí ya más o menos lo platicamos, no tiene caso redundar, pero bueno, pues aquí está el bajo costo, amplia disponibilidad, no requiere infraestructura de laboratorio, los IGRA sí. Pero como a todos aquí nos gustan los aparatos complicados y ¿no? Pues vamos a ser muy felices con estos. Las limitaciones, pues bueno, los falsos positivos y que requiere una segunda visita, ¿no? Acá pues ya lo platicamos, es mayor costo, más necesidad de capacidad instalada. El procesamiento de la muestra en realidad es pocas horas y pues puede existir esta posibilidad de resultados indeterminados, pero ya les dije, no os preocupéis. Ahora, ¿cómo funciona la prueba? ¿Sí? Y aquí, como me invitó Díaz Orín, pues les tengo que echar un gol, ¿sí? Bueno, el principio de la prueba, pues es igual en cualquier aparato o plataforma que utilicemos, ¿no? Pero aquí ilustramos el Liaison XL, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos estas células
¿sí? Que pues es presentadora de antígenos y luego de ahí pues le pasa el chisme a el linfocito CD4 y al linfocito CD8 y le dicen, oye, pues aquí hay algo que se llama tuberculosis y pues ahí tenlo presente en el radar porque puede que dé problemas, pero ahorita lo tenemos contenido, ¿no? Se das cuenta así como funciona la versión muy Mickey Mouse. Y luego de ahí, ¿sí? Tenemos estas células de memoria que son los CD4 y tenemos los CD8 que eran los que habíamos platicado. Ya para irnos un poquito más en lo específico, estas son dependientes del complejo mayor de histocompatibilidad número 2, ¿sí? Y esta del 1, ¿no? Entonces, bueno, esto en realidad lo único que hacemos es que medimos, ¿sí? Este es el control, tenemos el antígeno TB1, tenemos el antígeno TB2 y tenemos el mitógeno. Y lo que ponemos la sangre en estos tubos, se incuba, ¿sí? Ahorita vemos acá, se me hace que por acá está, aquí está. El NIL es el control negativo, ¿sí? Este es para ajustar, para calibrar, etcétera. Aquí no hay interferón gamma. En el TB1 contiene antígenos de tuberculosis altamente específicos, que son estos, ESAT6 y CFP10. Y tenemos, bueno, pues estos péptidos que se activan para obtener respuestas de linfocitos auxiliares CD4, ¿no? Y el TB2 tiene lo mismo, ¿ok? Pero aquí son de CD8. Entonces, aquí es donde nosotros ya rompemos esa barrera o ese obstáculo que teníamos con los pacientes inmunosuprimidos, pacientes portadores de VIH, ¿sí? Ya tenemos una respuesta más confiable. Y el mitógeno, pues el control positivo. Como buen laboratorio, siempre tenemos que tener un control negativo, un control positivo y luego los otros dos que se hagan bolas, ¿no? Y eso ya nos va a dar un valor. Y ese valor, pues nos va a decir si la prueba es positiva o negativa. ¿Hay utilidad diagnóstica en el valor? Eso se está estudiando, ¿sí? Dependiendo de la respuesta que exista a cualquiera de estos dos, a mayor número puede hablarte de que el paciente está continuamente expuesto o que hay posibilidad de que se reactive pronto. Pero eso se está estudiando. Ahorita no hay datos que digan, ah, caray, pues te salió en 11, pues te vas a enfermar mañana, ¿verdad? Todavía no se alcanza eso, pero sí se está trabajando para identificar poblaciones de riesgo. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, pues era lo que hablábamos, la extracción de la sangre, ¿sí? Se necesitan 4 tubos, como ya lo habíamos visto, pero aquí pongo uno porque una buena técnica es, en vez de sacar 4 tubos de sangre, porque te tiene que dar el volumen de 1 mililitro en cada uno exacto, si te da menos no funciona, mejor sacamos en un tubo de heparina de litio y ya después trasvasamos, ¿no? Entonces eso se lo dejo como tip, por si en algún momento quieren hacer cuantiferones, heparina de litio, tomamos 5 o 6 mililitros y después trasvasamos. Y luego de ahí se transporta al laboratorio, se hace la alícuota de los 4 tubos de cuantiferón, ¿sí? Se homogeneiza, eso sí tiene que ser muy estricto este proceso, después se incuba de 16 a 24 horas, se centrifuga y se mete al aparato. Y el aparato pues ya nos hace los cálculos, hace todo lo que tiene que hacer y nos avienta el resultado, positivo, negativo o indeterminado. Ahora, la interpretación de resultados, bueno, aquí, digo, nada más para ya cerrar este tema, y no quiero volver a saber nada del PPD, son mayor de 5 milímetros, mayor o igual de 5 milímetros en pacientes inmunosuprimidos o contactos, así es como se marca, ¿no? 10 mililitros o más en población general, ¿sí? Hasta ahí, en México. En otras partes del mundo, y de acuerdo a la OMS, se maneja hasta 15, ¿sí? Para pacientes comunes y corrientes. A mí me gusta que el corte sea 10, ¿sí? Y luego el IGRA, pues bueno, aquí era lo que les decía, pues no hay pierde, ¿no? Positivo, negativo, indeterminado, no se afecta por la vacuna BCG y pues obviamente hay que interpretar junto con el riesgo clínico y epidemiológico porque, a ver, de aquí viene la parte más importante. ¿Cómo trato la tuberculosis latente? ¿Alguien sabe cómo se trata la tuberculosis latente? ¿No? La tuberculosis activa, pues ya aquí el doctor nos explicó, ¿verdad? Yo no me puedo tomar mis vitaminas todos los días, imagínense las medicinas antibióticos durante 6, 9 meses, 12, es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que se necesita, déjame, me regreso, es cuando yo tengo una persona o un paciente con un IGRA positivo o con un PPD positivo, pues lo tengo que tratar, ¿de acuerdo? ¿De qué me sirve hacerle la prueba si no lo voy a tratar? No voy a reducir en nada esa posibilidad de activación del 10% o el 5% en cualquier momento de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, hay esquemas de tratamiento.
Los vamos a ver ahorita más adelante, pero bueno, es con monofarmacia, con isoniazida durante 9 meses, esa puede ser una opción. Puedo dar un combito de isoniazida y rifampicina por 4 meses. Hay algunos esquemas como isoniazida y rifapentina, que es una dosis a la semana por 12 semanas, se acabó el problema. Pero ojo, si yo tengo un paciente con un cuantiferón positivo, o un IGRA positivo, o un PPD positivo, y le doy tratamiento así nada más, ¿qué tal si tiene tuberculosis pulmonar activa y ya le di monofarmacia? ¿Qué va a pasar? Lo voy a hacer resistente, ¿de acuerdo? La tuberculosis es una bacteria complicadísima y tiene una capacidad de desarrollar resistencia tremenda. Entonces, si yo no sé tratarla y si no descarto que esta persona pudiese tener TB activa, entonces yo puedo estarle haciendo un daño mayor. Porque entonces ya se me va a hacer una tuberculosis monoresistente, o si le di isoniazida y rifampicina, ya le hice MDR. Así. Y una tuberculosis MDR trae muchísimas complicaciones. Entonces, lo que hay que hacer es, número 1, historia clínica. Número 2, radiografía de tórax. Y si hay una cicatriz, por más pequeña que sea en el pulmón, tengo que hacerle baciloscopías y cultivos y prueba molecular para que no me regañe el doctor. Entonces, que eso es bien importante. Esa prueba molecular es la que nos va a decir ahí, ¿sí?, si tiene o no tiene. ¿De acuerdo? Entendemos que el estándar de oro va a ser el cultivo siempre, ¿verdad? Pero hay muchas limitantes. ¿Por qué? Porque habemos muy pocos laboratorios en México que nosotros podemos hacer baciloscopías y cultivos. Y hablo del sector privado, ¿eh? O sea, el sector público, pues hay laboratorio estatal, está el INDRE, está el INER, ¿no? Pero es muy importante que se descarte esa posibilidad y entonces ahora sí, ya vemos cuál va a ser el siguiente plan terapéutico. ¿De acuerdo? ¿Eso sí quedó súper claro? ¿Sí? Perfecto. Órale, muy bien. Ahora, ¿qué recomiendan las guías? Bueno, la OMS recomienda screening y tratamiento preventivo dirigido a grupos de riesgo, ¿sí? IGRA o PPD son aceptables, los regímenes cortos con rifampicina. Aquí lo puse con 2 asteriscos porque en México todavía no está, ¿de acuerdo? Todavía en México no tenemos los regímenes cortos, seguimos todavía tratando como en 1900 Carranza. Ahí va, ya el Ganafar, ya el Senaprese, ya están platicando, ya están viendo, ya están sacando guías, ya empiezan a sugerir estos regímenes cortos. Ahora el tema es traer las medicinas. Y eso hay muchas fundaciones y hay muchos organismos que están apoyando. Entonces, isoniazida tenemos para aventar para arriba, esa sí hay en México. Pero el chiste es traer estos esquemas más cortitos. Luego, CDC y ATS, es el American Thoracic Society, aquí dirigido solo a poblaciones de riesgo, ¿sí? Preferencia por IGRA en vacunados con BCG y estos son los regímenes cortos que les decía. Son 3 meses de isoniazida y rifampicina, ¿sí? 4 de rifampicina o 3 de isoniazida y piracinamida y luego 3 de isoniazida y rifampicina. Ese es 3, 4 y 3 meses, punto, se acabó. En vez de irnos a los 9 meses de tratamiento con pura isoniazida, ¿verdad? Ahora, poblaciones especiales en inmunocomprometidos y candidatos a inmunosupresión, pues hay que hacer el cribado y tratar antes de que se inicie la terapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito asegurar que esa persona no me va a desarrollar la tuberculosis. Ya lo habíamos platicado, ¿de acuerdo? Ahora, acuérdense de esto. El que yo tenga un paciente con inmunosupresión que me salga negativo, no quiere decir que no lo tenga, dependiendo de la prueba que utilice. Por eso es importante hacerlo de forma periódica, ¿sale? Poblaciones especiales, pues bueno, esto ya fue lo que platicábamos, ¿sí? Antecedentes con BCG, hay que hacer el IGRA para evitar esos falsos positivos, hay que estudiar antes de inmunosuprimir, creo que ya también quedó clarísimo, sensibilidad reducida, ¿sí? Cuando tenemos pacientes con VIH, pues el cuantiferón o el IGRA nos va a ayudar porque también nos va a medir esos CD8 y lo más importante, descartar TB activa antes de dar tratamiento preventivo, ¿de acuerdo? Hay que pensar en las posibles consecuencias que puede tener un mal manejo de la tuberculosis latente. Aquí son unos casos clínicos, experiencias muy prácticas, digo, nos lo vamos a aventar muy rápido. Es, por ejemplo, tenemos un candidato a terapia biológica. Este paciente con artritis reumatoide va a iniciar con un anti-TNF alfa, tuvo IGRA positivo, una radiografía normal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Pues ya
como tenemos placa normal, no tiene síntomas, ya descartamos que tenga TB activa, entonces sí puedo tratar como TB latente, ¿de acuerdo? Perfecto. Persona migrante, es un adulto joven que viene de un país de alta incidencia, el paciente viene asintomático. Le hago un cribado o un tamizaje dirigido con el IGRA, ¿sí? Si el IGRA es positivo, ofrezco tratamiento preventivo luego. ¿Sí o no? ¿Qué nos faltó? Si sé que es una persona que viene de un lugar de alto riesgo, ya le hice un IGRA, salió positivo, ¿luego le doy la medicina? No, hay que hacerle ¿qué? Placa, ¿verdad? Y dependiendo de la radiografía, de la historia clínica de los síntomas, ya decido si le doy o no tratamiento, ¿de acuerdo? Ya ven, ya le agarraron. Y en el entorno penitenciario, bueno, pues esto era lo que habíamos platicado, ¿no? Que es muy importante abordar estas poblaciones de alto riesgo. Ahora, como mensaje clave, ¿sí? Número 1, la tuberculosis activa es la enfermedad que vemos, la punta del iceberg. La tuberculosis latente es la enfermedad que podemos prevenir, es la parte de abajo que está abajo del agua del iceberg que no alcanzamos a ver. Número 2, el laboratorio clínico es un aliado estratégico para identificar oportunamente a los pacientes candidatos a estos tamizajes y lo más importante, pues tengo como laboratorio clínico que darle opciones al médico que cada vez van a estar más informados para solicitar estas pruebas, ¿no? Y 3, detectar y tratar la infección tuberculosa latente que representa una de las estrategias con mayor impacto para disminuir los futuros casos de la tuberculosis activa. En pocas palabras, si queremos erradicar esta enfermedad, tenemos que atacar la enfermedad latente. Si no, vamos a quedarnos en lo mismo. Muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias tanto al doctor Álvaro como al doctor Joaquín por estas excelentes ponencias. Esperamos que la audiencia haya captado ese mensaje de que estamos hablando de una sola enfermedad, es tuberculosis, y que tenemos dos caras de esta enfermedad, la enfermedad activa y la enfermedad latente. Cada una con sus diferentes retos para personal de laboratorio y los médicos para el abordaje. La parte activa con las resistencias, los retos de la selección de la prueba diagnóstico, etcétera, y la parte latente como esa parte que no vemos, a lo mejor no estamos poniendo atención, pero que también es clave, fundamental para lograr la erradicación y la prevención. Entonces, para redondear un poquito esta parte y que concluyamos este tema, quisiera preguntarles pues a los ponentes su opinión de por qué seguimos llegando tarde y si pudieran cambiar algo para que en los próximos 5 años mejoráramos pues la detección de tuberculosis tanto activa como latente, ¿qué harían? Bueno, si pudiéramos cambiar, yo pienso de todo lo que se ha conversado acá y sobre todo entender que se puede tener un punto diferente en el que se identifica la farmacoresistencia. Y es, en este momento, sabemos que la terapia empírica sigue siendo lo que normalmente se hace, pero ya hay metodologías en realidad para que se haga un diagnóstico, se conozca un perfil de sensibilidad y resistencia y luego si se dé un tratamiento dirigido. Creo que si esto logra cambiar en los próximos 5 años va a haber un impacto, un diferencial. Así es. Muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que vamos sobre la misma línea, ¿no? En realidad, una decisión para testear es una decisión para tratar. Y creo que es muy importante que también hagamos conscientes a los médicos en que hay que pensar en tuberculosis. Nosotros estamos acostumbrados a ver la tuberculosis como el paciente que ya viene todo flaco, ya todo caquéctico, tosiendo sangre, sudoraciones nocturnas. Esa tuberculosis ya se coció, ya se pasó, ya está transmitiendo la enfermedad. El chiste es atacarlo desde antes. Una microfibrosis en el pulmón, ¿sí? un cuantiferón positivo, etcétera, cuando el paciente todavía no es baciloscopía positiva, cuando el paciente incluso por la carga bacilar todavía no es molecular positiva, pero el cultivo sí me sale positivo. Por eso sigue siendo el estándar de oro, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros le digamos a los doctores, piensa en tuberculosis, ¿sí? Porque se parece a muchas cosas
hasta que ya estamos en etapas muy avanzadas. Entonces, creo que, uno, llevarnos eso, y dos, como laboratorios, todos ustedes tienen una gran responsabilidad también en ofrecer estas pruebas, ¿sí? Y pues comunicarla también a los doctores con los que tienen sociedad, ¿no? Para concluir, quisiera tener como sus recomendaciones para el laboratorio, desde su trinchera, qué es lo que pueden hacer para apoyar esta situación y que frenemos el contagio de la tuberculosis. Pues básicamente va por ahí, ¿no? O sea, creo que… Mira, bueno, lo voy a decir así como va porque así soy. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de las pruebas que hay, de las opciones que hay. Y tenemos que también poner en contexto qué pruebas necesitamos nosotros sacrificar un poquito la ganancia para hacerlas más disponibles a la población. Y digo, perdón, o sea, yo entiendo que todos son negocios, hay que hablarlo muy claro, pero si nosotros conseguimos una prueba, por ejemplo, para un cuantiferón, y la vamos a vender en 6,000 pesos, pues ¿quién se la va a hacer? Nadie, ¿no? Entonces, hay que trabajar en conjunto con las casas que fabrican estos, por ejemplo, Qiagen, ¿sí? O Oxford Immunotech, no sé quién tenga la distribución en México, pero todas estas pruebas que ya sabemos que existen, platicar con ellos y tratar de hacer un esfuerzo conjunto para mantener los costos accesibles, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que empezar, porque esto va a ser una bola de nieve, ¿no? Poco a poco se va a ir haciendo más grande y va a ser mayor la demanda. Ahora, un consejo que les doy, si van ustedes a empezar a hacer estas pruebas, no las corran todos los días. Tratemos de ahorrar insumos para mantener los costos bajos. Sabemos que si yo hago un cuantiferón, ¿sí? Y me tengo que quemar toda una placa, pues obviamente me va a salir muy caro. Pero ¿qué tal si los hago una vez a la semana? Colecto muestras, las concentro y corremos una vez por semana. Entonces, ese es el tipo de cosas en las que creo que debemos de pensar, porque la tuberculosis es un tema de salud pública global y es un tema en donde si nosotros no nos ponemos las pilas, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque históricamente ya vimos que esa es la receta que no funciona, ¿no? Entonces, ese es el consejo y la invitación que dejo aquí. La pregunta creo que tiene muchas aristas en realidad, porque creo que se puede hacer mucho y hay que en realidad colaborar, porque creo que fue justo el mensaje que utilicé de cierre, porque es una problemática muy compleja. En realidad la tuberculosis persigue a la humanidad desde su comienzo, entonces no podemos pensar que lo que se ha hecho en mecanismos de resistencia, evolución en los últimos, qué sé yo, 10,000, 12,000, 15,000 años, lo vamos a abordar en un tiempo tan corto desde una sola trinchera, desde un solo aspecto. Entonces tiene que haber una integración con los programas nacionales, tiene que haber un tema de educación muy fuerte en México, porque incluso entre los dos hicimos varias preguntas, pero de pronto la audiencia, incluso acá que ya se especializada, desconocía algunos temas. Entonces pensemos en todos los médicos que no están acá y que de pronto están escuchando, y los que incluso no están escuchando, que tanto conocen de esos lineamientos, de las temáticas, de la farmacoresistencia, de las metodologías de diagnóstico que están ya como indicaciones en realidad para la implementación. Entonces, un tema de educación importante, de integración con los demás sectores. Por supuesto, el aporte del laboratorio es valiosísimo porque al final están complementando lo que solo el sector público no está logrando hacer por su propia cuenta. Es un programa nacional, pero que al final ya vemos que tiene un desfase muy importante. Y ahí el laboratorio desde el sector privado, incluso subrogando muestras por licitaciones que si vienen desde el sector público, seguramente va a seguir apoyando aquí de forma integral. Y un aspecto adicional, y es tener esa capacidad de que hay que innovar, hay que seguir innovando. Ya hay tecnologías que permiten en realidad hacer un diagnóstico acertado, un seguimiento adecuado a los pacientes, pero que la innovación no se vuelque solamente a comparar lo más sofisticado, descuidando la cadena de valor que ofrecen esos pasos intermedios. Y lo veía en algunos laboratorios porque ellos dicen, ok, yo tengo vaciloscopía, tengo alguna pruebita molecular, pero ya quiero hacer secuenciación masiva, desconociendo todo lo que, o sea, primero, ¿cuánto vale hacer una secuenciación de target sequence para identificar, qué sé yo, 25, 30 genes relacionados a resistencia antimicrobiana? Eso es como yo querer saltar, o sea, subir al segundo piso sin pasar por el primero. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el mensaje, creo que el fondo o detrás de, es que todavía hay un desconocimiento generalizado, y ahí creo que donde yo haría un aporte fundamental, y por eso creo que es sobre todo mi más sincero agradecimiento al laboratorio por este espacio,
porque en realidad sí permite un tipo de divulgación que en otros escenarios a veces no se logra. Gracias a los dos ponentes por estas excelentes charlas y gracias a Microtech por esta invitación. Muchas gracias. Gracias, espérenme tantito, por favor. Agradezco a los ponentes, al doctor Joaquín, al doctor Álvaro y a la maestra Cintia por haber compartido estas experiencias. Como comentan, la comunicación, el seguimiento y el reforzar la infraestructura de nuestros laboratorios siempre van a poder apoyar estos diagnósticos y dar el seguimiento. Lo comentaba el doctor en su ponencia, en un punto el Colegio Americano de Patólogos, eso nos exige, de que si nosotros trabajamos con tuberculosis, debemos darle ese seguimiento a nuestros colaboradores. Entonces, también nosotros como laboratorios, colaborar y fortalecer esos mecanismos de calidad. Muchísimas gracias y les vamos a dar un reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes, por favor.